Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros, diputados, medios de comunicación, jóvenes que se encuentran aquí presentes y a quienes nos ven a través de los medios electrónicos, muchas gracias y muy buenos días. Las personas con discapacidad incluyen a quienes tienen alguna limitación o deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones como los demás. En este sentido, los derechos humanos de las personas con discapacidad se enfrentan con múltiples barreras para su garantía y pleno ejercicio. Estas barreras se oponen en general a la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Por esto, la perspectiva de derechos humanos supone la necesidad de realizar ajustes específicos para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los bienes y servicios, desde asistir a la escuela hasta trabajar y participar en la vida pública del país en igualdad de condiciones. No la discapacidad es únicamente el hacer rampas para las personas discapacitadas de sus piernas. Entre los principales obstáculos para la inclusión de las personas con discapacidad están las barreras de acceso a la participación económica, mismas que se traducen en una situación de vulnerabilidad por la falta de ingresos y que acaba de exponer el diputado Salim, que va a haber muchas oportunidades, pero sin embargo son pocas las personas con discapacidad que son incluidas dentro de la vida económica y dentro de estos beneficios. Según el último censo de población y vivienda, solo 4 de 10 personas con discapacidad mayores de 15 años tienen participación económica. En el estado de Guanajuato existen 285,615 personas con discapacidad, que equivalen al 4.63% de la población del estado. Adicionalmente, 18% de la población con discapacidad en el estado de Guanajuato equivale a 51,694 personas no cuentan con afiliación a servicios de salud, lo cual también les coloca en una situación de vulnerabilidad muy importante. Ante esta situación, la política de inclusión efectiva de las personas con discapacidad del Gobierno federal ha contemplado, entre otras medidas, el reconocimiento constitucional del derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. Sí, a un apoyo económico. Dicha medida, aunque impulsada por la 4T, fue respaldada en 2020 por prácticamente todas las legislaturas locales, incluyendo a este Congreso del Estado de Guanajuato, en donde se aprobó la minuta de reforma constitucional por unanimidad. Este derecho al apoyo económico se incorporó al texto normativo en el artículo 4 de la Constitución Federal de la siguiente manera, y cito: el Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas, las y los afroamericanos hasta la edad de 64 años. Y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Este derecho, como parte del nuevo régimen de bienestar que se está construyendo desde hace 4 años en México, es un piso mínimo que se blinda constitucionalmente para contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad. La contribución de este derecho a la inclusión se da en la medida en que permite romper barreras de acceso a los servicios sociales y al bienestar por parte de las personas con discapacidad permanente. Por lo anterior, quienes suscribimos esta propuesta consideramos necesario incorporar en la Constitución local el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. Esta incorporación permitirá armonizar el aparato jurídico fundamental de la entidad en materia de derechos humanos
y bienestar social de las personas con discapacidad. Sin embargo, la ventaja fundamental de esta iniciativa es que incluye vincular a las autoridades locales de nuestra entidad para que contribuyan en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Actualmente, el derecho a un apoyo económico que garantiza la Federación es de 2,800 pesos bimestrales, que son recibidos por más de 1 millón de personas con discapacidad permanente en todo el país. De este millón, 44,427 personas pertenecen al estado de Guanajuato. Pese a que inicialmente se planteó que este derecho mínimo se focalizara, poco a poco se ha avanzado hacia la universalidad del apoyo con la concurrencia y cooperación entre la Federación y el Estado. Hoy en día, 22 de las 32 entidades federativas han firmado convenios de colaboración con el gobierno federal para financiar de forma conjunta el acceso universal a este derecho. Mientras el gobierno federal lo financia para personas de hasta 30 años, los gobiernos locales de Morena lo hacen para las personas de 31 hasta 64 años. Luego de lo cual se convierten en beneficiarios de la pensión para el bienestar de los adultos mayores, misma que también tiene carácter universal. De esta manera, el derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico forma parte de un andamiaje institucional que ha venido construyendo las bases de un régimen de bienestar universal blindado constitucionalmente. Y nuestra entidad debe de sumarse a estos esfuerzos. En nuestra entidad hay aproximadamente 122,539 personas con discapacidad que aún no reciben un apoyo económico. Sin embargo, las y los iniciantes consideramos que existen las condiciones de posibilidad suficiente para dar cobertura universal de este derecho en nuestro estado de forma progresiva. Si las autoridades estatales y municipales cooperan con las federales para poder lograr esto. El impacto económico para dar cobertura universal a las 122,539 personas faltantes de apoyo económico supondría un costo anual de aproximadamente 2,058 millones de pesos. Sin embargo, también es cierto que la cobertura universal debe darse de forma progresiva, como lo dije anteriormente, y con la concurrencia local y federal. En su financiamiento no es un presupuesto que tenga que cubrir solo el Estado, es un esfuerzo conjunto que deben hacer todas las autoridades de todos los niveles para estas personas que no tienen esa inclusión para poder salir adelante. En este sentido, la presente iniciativa también propone reformar la Ley de Inclusión para las personas con discapacidad en el estado de Guanajuato, con la finalidad de establecer los criterios de selectividad incremental y las competencias de las autoridades para garantizar este derecho. Entre estas personas se encuentra la incorporación del principio de progresividad de los derechos para las personas con discapacidad como eje rector para la inclusión social de las personas con discapacidad en el Estado. Esto permitirá establecer el cumplimiento gradual de derechos como el que se propone. De igual forma, se propone establecer la facultad del Ejecutivo del Estado para otorgar el apoyo económico al que tienen derecho las personas con discapacidad permanente. También se establece como criterios de selectividad incremental la minoría de edad, la pertenencia a comunidades indígenas y afroamericanas, así como algo muy importante, la situación de la pobreza. Además, se propone incorporar la facultad de establecer convenios de colaboración y complementariedad con la finalidad de garantizar el derecho constitucional de las personas con discapacidad permanente a recibir un apoyo económico. Esto se propone en la medida quienes hacemos esta propuesta consideramos que la colaboración institucional e intergubernamental son condiciones necesarias para garantizar todos los derechos para todas las personas.
y los derechos de las personas con discapacidad permanente no pueden ser la excepción. En el terreno de las competencias, quienes iniciamos la presente propuesta, consideramos que el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, es la instancia adecuada para proponer dentro del presupuesto de egresos los recursos necesarios para garantizar el apoyo económico de forma progresiva. Quizá, como dice Grimaldo, el director, como dice que hace falta recurso económico, pues para eso estamos los diputados, para nosotros poderle apoyar para este tipo de situaciones. Ella es la instancia adecuada para proponer dentro del presupuesto de egresos los recursos necesarios para garantizar el apoyo económico de forma progresiva. Y esto tiene que ver con dos de las atribuciones que actualmente posee este instituto y que son de vital importancia para la implementación estratégica del derecho al apoyo económico. Primera, la elaboración de un diagnóstico anual sobre la situación de las personas con discapacidad en el Estado. Y la segunda, el registro de personas con discapacidad que hay aquí en el Estado. Y por todo lo anterior, presentamos esta iniciativa porque consideramos que los derechos humanos son impostergables. Así que por el bien de todas y de todos, primero las personas con discapacidad. Y quiero decirle, no está el diputado, sí está el diputado Salim, decirle al diputado Salim que la 4T no regala por regalar, regala a este tipo de personas que han sido desatendidas por estos gobiernos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.